Rechazo del presidente del Congreso al anuncio de Iván Márquez y disidentes de la FARC de retomar las armas. Es hora de volver a los acuerdos y no darles la espalda, dice el senador Lidio García Turbay. Senadores de todos los partidos lamentan decisión de Márquez, Santrich, El Paisa y Romaña de retornar a la insurgencia. Piden al gobierno actuar con firmeza ante las disidencias. Conductores, a acatar la ley sobre movilidad y respeto a la vida de los ciclistas. Alerta por incremento de muertes de deportistas en calles y carreteras. A proteger la Amazonía. El llamado del Congreso al gobierno por incendios forestales en el denominado pulmón del mundo. El Senado sesionará en Leticia. Aprobado en el Senado proyecto que prohíbe la venta a menores de edad de cigarrillos electrónicos y el vapeo. Sería ilegal utilizar estos dispositivos en sitios cerrados y espacios públicos. Proponen proyecto de ley que impediría la utilización de animales en pruebas de la industria cosmética en Colombia. Rechazo total del Senado de la República ante el anuncio de Iván Márquez y otros disidentes de las FARC de retomar las armas. El presidente del Congreso, Lidio García Turbay, rechazó el anuncio del comandante de la disidencia y le pidió al Estado que los someta a la ley. El senador García invitó a quienes se acogieron a los acuerdos de paz en La Habana para que les sigan apostando a la paz. También les pidió que no acojan los gritos de guerra de Iván Márquez, Jesús Santrich y alias El Paisa, quienes desde la clandestinidad invitan ilegalmente a empuñar las armas. Para mí, como presidente del Senado de la República, es evidente que estos señores siguieron delinquiendo después del 1 de diciembre de 2016 y no tenían más alternativa que irse nuevamente al monte y alzarse en armas. Sinceramente, para estos señores que quieren la guerra, todo el peso de la ley y que el Estado colombiano lo reduzca. Para los que anhelamos y queremos la paz en Colombia, pues que nos permitan seguirla haciendo. Senadores de varios partidos políticos rechazaron el anuncio de Iván Márquez y los demás disidentes de la FARC de volver a las montañas. Le pidieron al gobierno contundencia del Estado y a la fuerza pública conjurar la amenaza. Por su parte, la dirigencia del partido político de la FARC invitó a sus bases a continuar con la implementación de los acuerdos. Indignación general causaron las palabras de Iván Márquez, quien anunció el regreso a las armas acompañado de Seusis Pausias Hernández alias Santrich, Hernán Darío Velázquez Aldarriaga alias El Paisa y Henry Castellanos Garzón alias Romaña. Esta advertencia hecha a través de un video fue considerada por senadores de diversos partidos como una traición a los acuerdos de paz suscritos por las FARC con el gobierno de Juan Manuel Santos en 2016. Pero aquí lo más grave es que fortalecieron su ejército armado al margen de la ley, fortalecieron el narcotráfico y van por el poder ejecutivo. Eso es lo que tiene que prender las alertas del pueblo colombiano. Aquí tenemos que ponernos firmes los colombianos a defender con toda determinación esta democracia que está en gravísimo riesgo. Repudiar el manifiesto criminal de Iván Márquez y su cuadrilla. No permitir que estos criminales perturben el sueño de 47 millones de colombianos. Se está desconociendo un legado histórico de lucha por la paz y sobre todo ese legado también de que los compromisos que se pacten hay que cumplirlos. Se había confiado por parte de la ciudadanía, incluso de los mismos miembros del partido de las FARC que continúan en el proceso, que podría ser un proceso integral. Y esto obviamente es un golpe duro. No puedo compartir ni justificar el hecho de que en un proceso de paz un grupo que es minoritario de personas decidan volver a las armas. Esto es contrario al proceso que estamos haciendo. Confiesan que no tienen ninguna capacidad operativa, que su única esperanza es que el ELN los apoye y que no representan ninguna amenaza nueva para Colombia. Rodrigo Londoño, actual presidente del partido FARC, pidió perdón por las acciones de Márquez y los disidentes de las FARC y afirmó que la guerra no puede ser el camino por el que vaya el país. Sentimos vergüenza, yo le pido disculpas al pueblo colombiano, a la comunidad internacional, a los países como Cuba y Noruega que se han fajado tanto en apoyarnos en este proceso. Desde el Congreso pidieron la expulsión formal del partido de las FARC de estos desertores de la paz. Y a través de Twitter, otros senadores también expresaron sus opiniones sobre los preocupantes anuncios de la guerrilla.
Gustavo Petro. Iván Márquez responde como si estuviéramos en el siglo XX. En el siglo que vivimos y en el país que vivimos, las armas solo llevan a una alianza con el narcotráfico y las economías oscuras. De allí no surgen revoluciones, sino barbaries. La revolución está en la paz. Paloma Valencia. Lo cierto es que Santrich, Márquez, El Paisa y los otros nunca dejaron de delinquir. Precisamente por eso estaban solicitados en extradición e investigados por Estados Unidos. Mauricio Gómez. La JEP debe decretar el incumplimiento de los acuerdos de forma inmediata. La reincidencia en delitos de narcotráfico o cualquier otra conducta criminal es un ataque a las víctimas y a todo el país. A estos bandidos les debe caer todo el peso de la ley. Feliciano Valencia. El cumplimiento de lo pactado en los acuerdos es la ruta. Seguiremos insistiendo en la salida política al conflicto armado en Colombia. Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra. Vamos con otras noticias. La trágica muerte de la joven ciclista huilense Dana Méndez, quien fue arrollada por un camión en carreteras de Boyacá, ha generado el rechazo nacional. Así como lo han señalado los ciclistas Egan Bernal y Nairo Quintana, nuestras grandes figuras del ciclismo, varios senadores pidieron a las autoridades y a los organismos de control la implementación de la ley que protege a los ciclistas. Yo creo que entre todos podemos ayudar a salvar más vidas y nada, para que nos crucemos en la carretera y podamos salir a entrenar algún día. Así que nada, respetemos las señales de tránsito y montemos felices. Tristeza en el ciclismo, tristeza para una familia. Una vida se pierde en la vía. Necesitamos con urgencia leyes, campañas, cambios culturales. Numeral 1.5 metros de vida. Numeral mi vida también vale. Estos son los mensajes que nadie quisiera escuchar. Por la partida de Dana Méndez, una joven promesa del ciclismo. Tenía 15 años y murió atropellada por un camión en carreteras de Boyacá. Dana Méndez se convirtió en la víctima número 243 de los ciclistas muertos en lo transcurrido de 2019. 100 de ellos han muerto por carros de carga. Las causas, imprudencia de los conductores o de los ciclistas. Falta mucha tolerancia, respeto por los actores de la vía y sobre todo también mantener el cuidado y la prevención necesaria cuando veamos ciclistas practicando este deporte. Lo que muchos conductores colombianos no saben es que ante la presencia de un ciclista, sea cual sea su situación, como medida preventiva se debe conservar 1,5 metros a los lados o por detrás. Lo primero es la berma obligatoria en todas las vías nacionales que se diseñaron y que se empezaron a construir después de la sanción Provici. Pero el control político que se está haciendo es muy poco y el control que están haciendo los entes de control es muy poco. Eso quizás sería una de las labores más importantes. Cada región del país además es diferente, cómo se mueven y cómo se comportan los ciclistas, pero también vamos a trabajar en campañas de respeto por parte de los usuarios y por parte de los ciclistas. Desde hace años en el Congreso de la República se ha legislado sobre garantías y seguridad para los ciclistas, pero las normas no se están aplicando. Ante los múltiples incendios en la Amazonía brasilera que tienen en peligro la biodiversidad de Sudamérica y del planeta, una comisión del Senado anunció que se desplazará hasta Leticia para abordar la problemática y plantear soluciones que acaben y prevengan la deforestación de la Amazonía colombiana. Este pulmón del mundo arde. Esta reserva, que produce el 20% del oxígeno del mundo, llama al ser humano a tomar conciencia, ya que el desarrollo de los países no puede estar por encima de la protección a la vida. No podemos seguir considerando el desarrollo si no es sostenible. Un desarrollo que no es sostenible no es desarrollo, es depredación. Con el objetivo de tomar acciones para evitar una mayor destrucción de la Amazonía, cuenca fluvial más grande del mundo, el presidente del Senado, Lidio García Turbay, anunció que el Congreso hará presencia institucional en Leticia. El Congreso de la República realizará una audiencia con las autoridades ambientales y con quienes tienen responsabilidad en el control de la deforestación en la Amazonía. Se espera que en los próximos días, por petición del Senado, el Gobierno Nacional reactive de inmediato el Tratado de Cooperación Amazónica firmado en 1978 y cumpla las obligaciones asumidas en este convenio.
La senadora Angélica Lozano invitó a la ciudadanía para que sea veedora de los proyectos anticorrupción que se tramitan en el Congreso. De los 7 puntos que hace un año se plantearon en la consulta anticorrupción, 1 está en revisión constitucional por parte de la Corte y 2 más continúan su debate en el Congreso. Aunque por pocos votos, los 7 puntos de la consulta anticorrupción no superaron el umbral de aprobación, el gobierno nacional y las bancadas políticas en el Congreso emprendieron el camino de tramitarlas por medio de iniciativas legislativas. Luego de un año, solo 2 proyectos avanzan su curso legislativo: los pliegos tipo para contratación y la publicación de la declaración de bienes e ingresos para altos funcionarios del Estado. La sartén por el mango la tienen los ciudadanos. Lo que le duele a los políticos es perder votos. Dígales, aquí tengo mi cédula para votar en octubre. Aprueben los mandatos de la consulta anticorrupción, porque eso une a conservadores liberales de izquierda a derecha, a abstencionistas, los del voto en blanco, porque eso está por encima de todas las diferencias. El gobierno nacional defendió su gestión en el Congreso para hacer efectivos estos proyectos. El presidente Iván Duque desde el primer día, con toda la sinceridad y con todo el empeño, ha impulsado estos proyectos. Entendemos que hay muchas iniciativas que le cuestan trabajo al Congreso de la República, pero también sabemos que si los logramos sacar adelante serán unas herramientas de transparencia. La senadora Lozano indicó que los proyectos que se hundieron en la pasada legislatura fueron nuevamente radicados en el Congreso. Una vez más, la crisis del sistema de salud y los problemas en el servicio que presta la EPS Medimás fueron llevados a la plenaria del Senado. Durante un debate de control político, senadores pidieron un cambio en el sistema general que tiene como base a las empresas prestadoras de salud. Esta es la radiografía del sistema de salud en el país. Si nosotros no empezamos a plantear un modelo donde la prevención sea lo principal, va a ser muy complejo que el sistema se pueda sostener sobre el tiempo. Encontramos que solamente a 16 de las cerca de 42 EPS les habían entregado el diploma de funcionamiento. Críticas a la forma en cómo la EPS Medimás empezó sus operaciones en reemplazo de la liquidada Saludcoop. El negocio verdadero de las EPS es administrar y hacerle ganancias a toda la plata del sistema de salud, que se acerca ya a los 40 billones de pesos en total. Un sistema de salud que, según senadores, congestiona juzgados porque en muchos casos solo a punta de tutelas es que actúa. En 2018 se registraron 607.308 acciones de tutela por violaciones a un derecho fundamental de la salud. Por ello, hay senadores que consideran necesaria la eliminación de un sistema basado en empresas prestadoras de salud. El modelo de la Ley 100, que es el de las EPS, busca antes que nada que se hagan negocios. El llamado desde el Senado es a fortalecer el sistema y brindar calidad de servicio a los usuarios. La visión que teníamos o que tenemos cuando aprobamos la ley de punto final era dejar clara la deuda y seguir al día con el corriente. Eso no está sucediendo. El gobierno nacional y representantes de la EPS Medimás estuvieron presentes en el debate realizado por la plenaria de la corporación. El segundo vicepresidente del Senado, Alexander López, denunció irregularidades en el concurso público 437 de 2017 que adelanta la Comisión Nacional del Servicio Civil. La forma como se adelanta la convocatoria, según el senador, compromete la transparencia del concurso para nuevos empleos. Más de 10.000 trabajadores de alcaldías, gobernaciones y otras entidades descentralizadas del Estado que han trabajado por más de 20 años en condición de provisionalidad podrían ser despedidos de sus cargos producto de una convocatoria que, según el segundo vicepresidente del Senado, Alexander López, presenta irregularidades. Ellos reclaman que este concurso no se hizo dentro de los perfiles y dentro de las funciones que ellos han venido desempeñando en todos estos años. Plantean también una denuncia muy grave que la Universidad Francisco José de Caldas, que es la universidad que está elaborando, que elaboró la prueba y el concurso, hoy no tiene una acreditación y una calificación por parte del Ministerio de Educación. Hace una semana en la Plaza Caicedo de Cali, trabajadores adelantan una huelga de hambre como protesta a la forma en que se adelanta este concurso de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Pasamos a el plan de la huelga de hambre con los compañeros aquí presentes. Que nos respondan las demandas impetadas contra estos concursos que nacieron con vicio de nulidad. Los trabajadores esperan que el Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo se pronuncien de manera inmediata antes de que ocurra una masacre laboral en el país.
Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram estamos como @NoticieroSenado. Y en Facebook estamos como Noticiero Senado. También ustedes, nuestros televidentes, pueden enviarnos sus inquietudes al correo electrónico noticierosenado@senado.gov.co. El Senado de la República aprobó un proyecto que prohíbe el vapeo y la venta de cigarrillos electrónicos a menores de edad. La medida evitaría la utilización de estos elementos con nicotina en espacios públicos y recintos cerrados. Según la Organización Mundial de la Salud, los vapeadores y los cigarrillos electrónicos pueden ser vehículos de otros principios activos y sustancias potencialmente tóxicas. Bajo esta premisa, el Congreso insiste en la afectación a la salud humana por estos elementos, que aunque tienen menos nicotina, lo que hacen es reducir el tiempo de enfermedades como el cáncer de pulmón. No se le puede vender a menores de edad en el territorio colombiano. El proyecto de autoría del senador José David Name establece que las tiendas que vendan cigarrillos electrónicos y vapeadores a menores de edad recibirán amonestaciones y en caso de reincidencia se les suspenderán las licencias de funcionamiento. Si persisten, sus establecimientos serán cerrados. No se puede vender a nadie a través de plataformas digitales ni a través de empresas de mensajería, estos rapitenderos que hay. Tienen que tener una licencia para poder vender el producto. De ser ley este proyecto, no se podrá vapear o fumar cigarrillos electrónicos en aviones, taxis, buses ni en ningún sitio cerrado o público. El proyecto que ahora pasa a la Cámara de Representantes planea la prohibición de la publicidad de este tipo de elementos a través de páginas digitales y eventos deportivos. Un proyecto de ley busca que los productores de aparatos electrónicos como celulares, tabletas y computadores, entre otros, especifiquen su tiempo de vida útil, los costos de los accesorios y sus referencias. La idea es que los usuarios tengan información suficiente para poderlos reemplazar cuando sean considerados obsoletos. La obsolescencia programada es cuando el fabricante de un producto electrónico hace que éste se ponga lento al actualizarlo, consume más batería al actualizar aplicaciones y reduce el espacio de la memoria de estos equipos. Estas estrategias obligan a los usuarios a reemplazar el equipo o a invertir más dinero para su adecuado funcionamiento. Por eso el Partido Liberal presentó un proyecto de ley que obligaría a los productores a especificar en las etiquetas de los aparatos su tiempo de vida útil, el costo de los accesorios y los lugares para encontrar el reemplazo. Los distribuidores de estos productos deben anunciar las actualizaciones de los software, qué efectos negativos tiene para el dispositivo. Esto se hace extendible también a las compras públicas, es decir, que Colombia Compra Eficiente deberá implementar estas medidas para poder tener la relación, duración y costo de los elementos que se vayan a adquirir. La iniciativa también busca defender el bolsillo de los hogares por el consumo y utilización de varios aparatos electrónicos. Le otorgan unas facultades sancionatorias a la Superintendencia de Industria y Comercio, unas facultades sancionatorias fuertes. Alguna de ellas es la inhabilidad para ejercer el comercio hasta por 5 años. Si en los productos, después de aprobada esta ley, no aparece la fecha o la vida útil de estos aparatos, y de multas de 5 a 10 veces del valor percibido por la venta de esos productos. Los aparatos para los que se aplicaría esta ley, si es aprobada, son televisores, celulares, tabletas y computadores. Avanza en el Senado un proyecto de ley que prohibiría la utilización de animales en la experimentación de productos cosméticos. La iniciativa plantea sanciones económicas a quienes promuevan estas prácticas abusivas contra la fauna. Listo, puede ponerlo. Hoy perros, monos, conejos, ratones y aves son usados en laboratorios para hacer pruebas cosmetológicas en productos como lápices labiales, bases de maquillaje, pestañinas y sombras de ojos. Estas prácticas en muchas ocasiones terminan causando daño a los animales. Les hacen pruebas de irritación, los ponen en riesgos de cáncer, en momentos de gestación de los animales, de curíes, de conejos, de ratones, para probar precisamente cómo es la reacción de los cosméticos en determinadas fases de enfermedades o con heridas expuestas, heridas abiertas. Para evitar este tipo de maltrato contra algunos animales, desde el Congreso se busca prohibir esta práctica exclusivamente en el sector de la cosmetología. Que el gobierno nacional también facilite con beneficios a esta industria para que utilice otro tipo de tecnología
para que se actualice y no tenga que ser con animales. La iniciativa contempla sanciones económicas para quienes incumplan con lo establecido en la norma, pero también incluye estímulos e incentivos para las empresas que hagan pruebas alternativas que no empleen animales. Pero ese producto que saldrá de ese experimento también será sancionado y sacado totalmente del mercado. El proyecto de ley, que además prohibiría la importación de productos cuyas pruebas se hayan desarrollado en animales, será votado la próxima semana en la Comisión Quinta del Senado. Líderes de varios países que hacen parte del Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre se reunieron en el Capitolio para plantear medidas que combatan el desperdicio de alimentos. Senadores y expertos intercambiaron experiencias para atacar la desnutrición e incentivar la donación de productos alimenticios. Hoy en América Latina y el Caribe más de 39 millones de personas padecen de hambre, según el último informe de la ONU presentado en el año 2018. Al mismo tiempo, un tercio de los alimentos se desperdician en el continente americano. 9,7 millones de toneladas de alimentos se desperdician en la nación colombiana, 6,1 millones corresponden a lo que son frutas y verduras. Con todas estas cifras podemos alimentar sin lugar a duda alrededor de 8 millones de compatriotas y no estaríamos viviendo las situaciones que vivimos en departamentos como el Chocó o como La Guajira. ¿Cómo hay beneficios tributarios en otros países? Digamos, cuando en la post cosecha o las grandes plataformas o las grandes empresas, si el gobierno nacional les diera un beneficio tributario, un descuento por lo menos del IVA, que les descontara por entregar y donar esos alimentos, eso ayudaría muchísimo a aliviar ese desperdicio tan grande de alimentos que hay en Colombia. Con el objetivo de hacerle frente a esta problemática, el Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre decidió emprender acciones e iniciativas legislativas que combatan el hambre y la desnutrición. Un ejemplo importante es la Ley de Agricultura Familiar, que fomenta la ayuda al pequeño agricultor con la finalidad de que éste pueda producir. No pueden permitirse el lujo de seguir desperdiciando los alimentos en un mundo que necesita una mejor utilización de los mismos, ¿no? Con la reciente ley aprobada por el Congreso que busca prevenir la pérdida y desperdicio de alimentos destinados al consumo humano y animal, Colombia es pionera en este tipo de iniciativas, la cual sirve de ejemplo para otros países. Ante las preocupantes cifras de maltrato contra la mujer, el Partido Centro Democrático radicó un proyecto de ley para crear las casas de refugio. El propósito es proteger a las mujeres de las agresiones por parte de sus parejas. Estas quejas de las mujeres en Colombia son recurrentes. Que la pareja de uno, con la que uno está feliz todo el tiempo, lo esté maltratando, psicológicas, pues mental, emocional. De 25 niñas que uno maneja, por ejemplo, más de la mitad son violentadas. Con el fin de contrarrestar estos casos de violencia contra la mujer y las continuas agresiones de parejas o compañeros sentimentales, el Partido Centro Democrático radicó un proyecto de ley que crearía las casas de refugio. Se trata de una medida de protección y atención integral para las mujeres y sus hijos. Son sitios de acogida temporal en donde la mujer va a poder ir y no solamente va a estar segura, sino que también puede recibir atención psicológica, jurídica, ocupacional, para que puedan ser atendidas y se pueda así quebrar ese ciclo de violencia hacia ellas. Entre enero y mayo de 2019, según la Fiscalía General de la Nación, se presentaron 9.882 denuncias por agresión física y sexual. De ellas, el 15,3% fue contra menores de 18 años. Precisamente este tipo de víctimas serían las beneficiarias de las casas de refugio, ya que allí tendrían asesorías y asistencias técnico-legales y acompañamiento psicosocial, psicopedagógico y ocupacional. Sería un apoyo para las mujeres que han sido maltratadas, que han sido abusadas, y sería un buen lugar para que ellas se sientan ya libres. Además, se busca que cuando la mujer realice una denuncia no quede expuesta ante su agresor, sino que salga a tiempo de su residencia en caso de que su vida esté en riesgo o haya sido violentada. El presidente del Congreso, Lidio García Turbay, recibió a una comisión del Parlamento andino y al vicepresidente de la Asamblea Nacional de Turquía con el fin de intercambiar experiencias legislativas y hacer una alianza de cooperación con Turquía y los países de la comunidad andina.
Quiero expresar que estoy muy feliz de visitar a Colombia y estar en Colombia. Y el primer objetivo de nuestra visita es firmar un acuerdo de cooperación y estatus observador con el Parlamento andino. Comenzó en el Congreso el trámite oficial del proyecto de presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal del 2020. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó ante los congresistas de las comisiones económicas de Senado y Cámara la propuesta presupuestal que asciende a los 271,7 billones de pesos para el próximo año, un incremento del 9% frente al presupuesto del 2019. Senadores advirtieron que este presupuesto estaría desfinanciado. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram estamos como @NoticieroSenado. En Facebook nos encuentran como Noticiero Senado y también pueden escribirnos a través del correo institucional noticierosenado@senado.gov.co. La Comisión de Ética del Senado exaltó a 11 colombianos y entidades nacionales por su ejemplar defensa de la ética, la promoción de los valores ciudadanos y su lucha contra la corrupción. Esas personas, entre las que están policías, suboficiales del ejército, académicos y estudiantes universitarios, fueron postulados para ser reconocidos con las medallas Luis Carlos Galán y Pedro Pascasio Martínez. Y con esta nota que reconoce a nuestros héroes de la fuerza pública, los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por su sintonía. Por valerosas acciones contra la delincuencia y por la lucha anticorrupción, el Senado de la República exaltó con la medalla Luis Carlos Galán al cabo del ejército Brian Quintero y con la medalla Pedro Pascasio Martínez a los patrulleros de la policía Paola Hurtado y Fabián Arias. Hoy, cuando la policía del ejército han tenido unos lunares negros, es bueno también resaltar a las personas que hacen su trabajo. Se le está dando el reconocimiento con la medalla Luis Carlos Galán, porque nos parece que así se tienen que comportar todos los servidores públicos. La Comisión de Ética del Senado exaltó el trabajo de los patrulleros en pro de la educación de niños en la Comuna 4 de Cazucá y en la localidad de Santa Fe. En total fueron 40 los postulados, 11 preseleccionados, siendo escogidos los 3 miembros de la fuerza pública por su compromiso ciudadano, la defensa de la ética y la lucha contra la corrupción.